Buenos días, buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañan en este webinar organizado por IFIS para la comunidad hispanoparlante. Les habla María Teresa Garibay, vicepresidenta de IFIS para Capacity Building. Hoy tenemos la participación de la doctora Erika Spach, que compartirá con nosotros la experiencia de la Universidad de Aalborg, donde todas las carreras universitarias emplean el método de aprendizaje basado en problemas. En el webinar se discutirán los principios en los que se basa el modelo de aprendizaje basado en problemas de dicha universidad, de cómo se especifican las competencias relacionadas a este modelo pedagógico y cómo se incluyen en el plan de estudios. Erika Spach es bioingeniera, graduada en la Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina, y doctora en Ciencias e Ingeniería Biomédica de la Universidad de Aalborg, Dinamarca. Es docente e investigadora de dicha universidad, donde desde el año 2001 está allí y se dedica a investigar acerca de tecnologías para la rehabilitación motriz. Erika es miembro del Grupo de Investigación en Neurociencia Integrativa de la Universidad de Aalborg, vicepresidenta de la Sociedad Internacional de Estimulación Eléctrica Funcional, autora o coautora de más de 107 artículos y 3 patentes, referee para 11 revistas científicas y ha co-supervisado 9 tesis doctorales. Desde el año 2004 se desempeña como docente en varias carreras de grado y posgrado, adquiriendo experiencia en el uso del aprendizaje basado en problemas al supervisar proyectos de estudiantes de ingeniería biomédica, robótica y la maestría en ciencias clínicas y tecnología. Ha dado clases en una variedad de cursos, incluyendo tecnologías para la rehabilitación, robots en el sistema de salud, circuitos electrónicos, métodos para el desarrollo de sistemas de bioinstrumentación y procesamiento de señales y matemáticas. Ha participado en múltiples cursos de capacitación pedagógica, en comités de revisión y diseño de planes de estudio, y en grupos de evaluación de carreras de grado. Bienvenida, Erika, te agradezco nuevamente tu participación y que puedas compartir con nosotros tu larga experiencia. Adelante. Bueno, muchas gracias, Mariette, muchas gracias por la invitación y por darme esta oportunidad de poder contarles un poquito acerca de la forma en que trabajamos acá en la Universidad de Aalborg, y también tener un poco de tiempo para compartir experiencias de lo que hacemos los distintos docentes de carreras de ingeniería en distintas partes del mundo. Buenas tardes, buen día a todos. Acá son las 5 de la tarde, en realidad ya está oscuro, ya es de noche cerrada. Así que, bueno, paso directamente a presentar las transparencias que les he preparado, que creo que ustedes ya las están viendo. Sí. Lo que vamos a hacer después, que siempre me olvido de decirles, es que esta webinar está siendo grabado y que al finalizar la presentación de Erika vamos a compartir preguntas de los asistentes, así hacemos una interacción y nos enriquecemos todos. Muy bien, gracias, Mariette. El tema de la presentación que les he preparado para hoy es aprendizaje basado en problemas, ABP en su acrónimo, y enfocándonos particularmente en las competencias relacionadas a ABP y la progresión de estas competencias en la carrera de los estudiantes de ingeniería. Como Mariette les ha mencionado, yo trabajo en la Universidad de Aalborg, en Dinamarca, y tal vez algunos de ustedes se pregunten, Aalborg, ¿dónde está Aalborg? ¿Qué es Aalborg? Aalborg es una ciudad que se ubica en el norte de Dinamarca, acá ven la parte continental de Dinamarca, que limita al sur con Alemania, y es una ciudad de aproximadamente unos 350.000, 400.000 habitantes. Es una ciudad que, como ustedes ven acá, se ubica bien al norte del país y es una ciudad predominantemente dedicada al comercio, y también es una ciudad universitaria, porque acá en Aalborg se encuentra la universidad que lleva el mismo nombre.
hace un ratito les comenté que afuera ya está totalmente oscuro. Esta foto muestra lo contrario, esta foto es del verano, acá en el centro de Aalborg, para que tengan un poquito una idea del aspecto que tiene la ciudad. Y también tengo otra foto aquí para compartir con ustedes, que es una visión nocturna de la ciudad. La ciudad está enfrente de un fiordo, y en particular lo que ven acá a la izquierda es una edificación que es el último proyecto que fue diseñado por el arquitecto Göran Utzon, que es el arquitecto que diseñó también la Casa de la Ópera en Sydney y que vivió en Aalborg durante los primeros 19 años de su vida. Así que bueno, esto para que tengan una vaga idea de cuál es el aspecto de la ciudad. Entonces, lo que voy a hacer ahora es contarles un poquitito acerca de la universidad en sí. La Universidad de Aalborg fue fundada en el año 1974 y actualmente cuenta con aproximadamente unos 20.000 estudiantes. De esos 20.000 estudiantes, el 10% está asociado a nuestra facultad, que es la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina dictamos una variedad de carreras diferentes, todas relacionadas a la salud y a las tecnologías, y la interacción entre las dos en distintos grados. Entonces tenemos desde la carrera pura de medicina, medicina con especialización industrial, hasta en la otra punta del espectro la carrera de ingeniería biomédica. Pero bueno, hay toda una variedad de programas universitarios donde se combinan los aspectos de salud y tecnologías. De estos 20.000 estudiantes que les mencionaba que tiene la Universidad de Aalborg, aproximadamente 2.700 son estudiantes internacionales, así que hay también una cantidad de los programas de grado que se dictan en inglés. Hay 838 estudiantes de doctorado, somos aproximadamente 2.900 personas empleadas, personal científico, académico, y luego unas 1.900 personas en el personal administrativo. Desde sus comienzos, la Universidad de Aalborg se ha caracterizado por trabajar utilizando el aprendizaje basado en problemas. Y por eso es que me han invitado para que justamente les cuente un poco cómo es que trabajamos nosotros, y en eso se basa el programa que les presento aquí. Les voy a contar un poquitito acerca del aprendizaje basado en problemas en sí, por qué es relevante incluirlo en los programas de estudio, y luego en concreto en qué se basa el problema, el método basado en problemas que se usa en la Universidad de Aalborg, que se enfoca en concreto en el uso de proyectos como herramienta de trabajo para aprender. Y luego me voy a enfocar en la última parte de la presentación en cómo hacer o cómo se hizo acá en la Universidad de Aalborg para que todos los resultados de aprendizaje que están intrínsecamente relacionados al uso de PBL, su sigla en inglés, aparezcan explícitamente en los programas de las carreras universitarias, y para que haya una progresión en estos resultados de aprendizaje. Básicamente, PBL es un modelo pedagógico que asume que los estudiantes aprenden mejor cuando tienen que aplicar teorías, conocimientos y métodos científicos para resolver un problema concreto, un problema de la vida real. Básicamente entonces se usa este modelo para ayudar a los estudiantes a que desarrollen una variedad de distintas habilidades. Dentro de estas habilidades tenemos las habilidades para comunicarse, habilidades para cooperar, para realizar procesos analíticos, orientarse en los resultados del trabajo que tienen que realizar. Son una variedad de distintas habilidades que, como ustedes pueden ver acá, son habilidades que en realidad no están relacionadas a ninguna cuestión puramente técnica, no están relacionadas a una ingeniería electrónica o una ingeniería en robótica o una ingeniería biomédica, pero son habilidades en general que los alumnos desarrollan.
Entonces, un poco la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tenemos que invertir nuestro tiempo y ayudar a los alumnos a que aprendan estas cosas? Voy a tratar de explicar el por qué con este ejemplo que les muestro aquí. Esto es una oferta laboral para ingenieros que encontré en la página del Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba, en Argentina. Fue publicada el 5 de octubre, así que hace aproximadamente un mes atrás. Y acá están buscando a un ingeniero civil. Hice lista qué requisitos se esperan de esta persona: el título universitario, movilidad propia, etcétera, qué conocimientos, manejo de cómputos y presupuestos, gestión de proyectos, conocimientos en topografía y vialidad, algo bien específico, experiencia mayor o igual a 5 años, y luego viene una larga lista de calificaciones como autonomía y autogestión, capacidad de planificar y de organizar el trabajo, detallista y ordenado, resolución de conflictos, etc. Otro ejemplo que les he encontrado, este es del 5 de noviembre, así que hace 6 días que fue publicado en la página de la Facultad de Ingeniería de la UNER en Argentina. Acá están buscando a un ingeniero para que realice trabajo como ejecutivo de ventas. Y nuevamente hay una lista de responsabilidades de este ingeniero y luego una lista que es inclusive más larga acerca de requisitos del puesto, donde se define, por ejemplo, poseer excelente manejo de relaciones interpersonales, comunicación y negociación, inquietud para proponer innovación y soluciones a medida, orientación a resultados, etc. Así que estamos viendo aquí que el mercado laboral en el cual los ingenieros, a los cuales nosotros estamos ayudando a prepararse en las universidades, está básicamente requiriendo una serie de habilidades que no necesariamente son habilidades que nuestros estudiantes desarrollan, que entrenan durante sus carreras de grado. Y en el caso de que lo hagan, en el caso de que desarrollen estas habilidades, no necesariamente tienen documentación de que han sido evaluados, de que pueden hacer esas cosas, no tienen documentación de que lo han hecho. Y acá es donde cobra relevancia entonces el uso de un modelo de aprendizaje como el que se usa en la Universidad de Aalborg. Es un modelo que se utiliza en absolutamente todas las carreras, en todos los semestres en la universidad, independientemente de si es una carrera donde uno está aprendiendo economía o si es una carrera de ingeniería o artes o idiomas o lo que fuere. Justamente la idea es utilizar herramientas que le van a permitir a los alumnos aprender, desarrollar habilidades como las que les mostré en esos ejemplos anteriores. En particular, en la Universidad de Aalborg, el modelo lo que implica es que los alumnos trabajan en proyectos. Estos proyectos son proyectos que los alumnos desarrollan en absolutamente todos los semestres de todas las carreras. O sea, desde el día cero que ellos entran a la universidad, empiezan a trabajar con proyectos y terminan su carrera universitaria con un proyecto también. Entonces es una tarea básicamente que va aumentando también en complejidad cuando avanzan los semestres y que ellos van desarrollando constantemente durante toda su estadía en la universidad. Los proyectos tienen distintas características que les menciono aquí, están basados en problemas auténticos, son los alumnos que integran el grupo que trabaja con un proyecto específico, el que administra el trabajo que se realiza en el proyecto, que establece colaboraciones dentro del grupo, pero también fuera del grupo si las necesitaran. Son los alumnos mismos los que tienen que desarrollar las capacidades para colaborar y para comunicarse, y estas son específicamente esas habilidades personales que los alumnos aprenden durante la carrera y que luego van a usar el resto de sus vidas cuando tengan que trabajar en el mercado laboral fuera de la universidad. Por supuesto, la universidad
provee a los estudiantes con las herramientas que ellos necesitan para que puedan adquirir estas habilidades a un nivel académico avanzado. ¿Cómo se hace entonces esto de implementar el aprendizaje basado en proyectos? En esta transparencia les muestro un ejemplo de implementación, que es un ejemplo bastante típico. La mayoría de los semestres tienen un formato como que el que se muestra acá en la figura, donde la mitad del tiempo que los alumnos invierten en ese semestre está dedicado a trabajar en el proyecto y la otra mitad del tiempo está dedicado a 3 cursos diferentes, donde en la totalidad, básicamente, de la cantidad de créditos que ellos juntan en ese semestre corresponde a 30 créditos. Hay algunos semestres en particular donde, por ejemplo, el proyecto ocupa 20 créditos y luego hay solamente 2 cursos asociados. Hay semestres como, por ejemplo, el último semestre del bachelor y el último semestre de la maestría, donde los 30 créditos se usan solamente para trabajo de proyecto. Pero en general, voy a decir en general, la mayoría de los semestres, particularmente en las carreras de ingeniería, tienen este formato de 3 cursos y un proyecto. Los cursos se evalúan en forma individual y los proyectos, puesto que los alumnos trabajan en forma grupal, se evalúan en un examen grupal, pero en ese examen grupal no se examina al grupo como una totalidad, sino que se examina a cada alumno en forma individual en ese formato de examen grupal. Así que hay todo un modelo de cómo se hace el examen, toda una estrategia de cómo se hace para evaluar a cada alumno en particular en este examen grupal. Acá les muestro un ejemplo concreto de un semestre. Es el tercer semestre del bachelor en ingeniería biomédica, o sea, que sería cuando los alumnos empiezan su segundo año en la universidad, donde tienen un proyecto y tienen 3 cursos. El proyecto tiene asociado un tema y este tema está especificado en el plan de estudio. No solamente el tema está especificado en el plan de estudio, sino que en el plan de estudio también está especificado un listado de todos los objetivos de aprendizaje que los alumnos tienen que alcanzar, que tienen que lograr cuando terminan el semestre, al haber hecho este módulo. Entonces, por ejemplo, en el tercer semestre de ingeniería biomédica, el proyecto trata sobre registro de señales fisiológicas y básicamente, por ejemplo, en este semestre los alumnos tienen que resolver un problema biomédico que siempre se resuelve haciendo registro de señales fisiológicas y luego básicamente procesando estas señales biológicas en una computadora, haciendo un análisis muy básico de las señales fisiológicas, porque en este semestre el enfoque está básicamente en toda la parte analógica del sistema de registro, en la interfase entre el cuerpo y el sistema analógico de registro, y en la evaluación de cada uno de todos estos bloques que constituyen el sistema de registro. Luego hay una progresión donde el proyecto del semestre siguiente también trata acerca de un sistema de registro, pero con un enfoque muy pronunciado en la parte digital del sistema de registro. Eso para que vean que también hay una progresión de proyecto a proyecto. En el semestre hay también 3 cursos: fisiología cuantitativa, matemática aplicada y métodos para el desarrollo de sistemas biomédicos, donde se presentan una variedad de temas, una variedad de conocimientos básicos, de los cuales muchos de ellos se aplican en el trabajo del proyecto. Pero no necesariamente todos los temas que se presentan en los cursos se utilizan en el proyecto. Tal vez algunos grupos usen algunos temas, mientras otros grupos utilizan otros. También puede ser que uno utilice temas de semestres anteriores. Pero en general, como norma general, los cursos
apoyan, vamos a decir, la parte teórica, le brindan a los alumnos la parte teórica que ellos luego en cierto grado aplican en el trabajo del proyecto. Trabajar en proyectos para aprender, básicamente, requiere una estructura, y es una estructura que va desde el punto de vista conceptual hasta el punto de vista puramente práctico. Y esto es un poquito lo que se representa en esta transparencia, donde todo lo que es el modelo que se utiliza acá en la Universidad de Aalborg está basado en una serie de principios que en un ratito les voy a explicar un poquito más en detalle, que son principios que se aplican a todos los proyectos con los que trabajan los alumnos. Pero esto está totalmente relacionado a el marco de referencia, básicamente, en el cual nos movemos nosotros. Y eso es que la universidad tiene una visión acerca de cuál es el mejor modelo pedagógico que tenemos que usar para que nuestros alumnos aprendan lo que tienen que aprender. Y esto, obviamente, se transfiere desde el perfil de competencias, que es este listado de competencias que básicamente el Ministerio de Educación aprueba cuando aprueba que una universidad dicte una carrera específica, a la forma en que uno lo implementa en forma de un programa de estudios. Y cuando uno implementa en forma de un programa de estudios específico, como hacemos nosotros con este modelo de proyectos y cursos, tenemos justamente todo este marco de referencia que nos dice que así es como entendemos nosotros que es la mejor manera de brindarles a los alumnos la posibilidad de aprender. Y también, por supuesto, esto está totalmente relacionado con la forma en que evaluamos a los alumnos, porque la evaluación tiene que estar totalmente alineada con la forma en que les ayudamos a ellos a aprender. Luego también hay muchas cuestiones prácticas. Por ejemplo, los estudiantes en muchísimos casos hacen proyectos en colaboración con otros departamentos dentro de la universidad o con algunas instituciones externas. Todo este diálogo, todos los contratos, por ejemplo, que se hacen para tener estas relaciones externas, todo esto también tiene que estar organizado y tiene que funcionar bien. Para que todo el modelo funcione, no se puede implementar correctamente. Y luego finalmente toda una cuestión de infraestructura, porque que los alumnos trabajen en grupos significa que tienen que tener lugar físico donde trabajar, tiene que haber equipamiento para que trabajen, tienes que tener toda una estructura administrativa que apoya este tipo de trabajo. Y también súper importante es la situación de que también acá se hace investigación acerca del aprendizaje basado en problemas. Entonces, todo el tiempo se está tratando de mejorar el método pedagógico que utilizamos. Me gustaría contarles ahora así bastante rápido cuáles son los principios del modelo que usamos nosotros. Para luego entonces poder enfocarme en la parte de cómo nos aseguramos de que los alumnos aprendan lo que nosotros queremos que aprendan cuando hacen este tipo de trabajo. Y no me refiero acá nuevamente a las habilidades técnicas, sino a todas las otras habilidades. Los principios son que el problema es siempre el punto de partida del trabajo del grupo cuando trabaja con un proyecto. Para los primeros semestres, tanto el bachelor como de la maestría, usualmente nosotros los docentes proponemos proyectos a los alumnos, y acá tienen un ejemplo de un proyecto que he propuesto yo, y luego los alumnos básicamente ven ese catálogo de proyectos y eligen un proyecto que a ellos les resulte interesante. Luego, cuando ya van avanzando en sus carreras, ellos mismos proponen los problemas con los que quieren trabajar.
Pero lo que caracteriza siempre a los problemas es que tienen que ser auténticos, tienen que tener relevancia fuera del mundo académico, no tienen que ser problemas artificiales inventados para que solamente podamos dar clases, sino tienen que ser problemas que están relacionados con el mundo real, lo llamo yo, que es el mundo donde ellos van a tener que trabajar en el futuro. Y también tienen que ser problemas con base científica, donde los alumnos apliquen métodos científicos para resolver el problema. El segundo principio es que el proyecto se resuelve en forma grupal. En muy pocos casos los alumnos trabajan solos, tal vez en el último semestre de su carrera de ingeniería, pero si no, siempre los alumnos trabajan en grupos de 5 o 6 estudiantes cuando empiezan y luego a lo mejor 3, 4 estudiantes más adelante en sus carreras. Son los estudiantes mismos los que manejan el proyecto y son ellos los que tienen que ayudarse entre sí para que todos puedan alcanzar los resultados de aprendizaje que están asociados a ese módulo en particular. El otro principio es que el proyecto está soportado por cursos, y esto ya lo mencioné un poquito antes, y es que los cursos están definidos en relación al tema del semestre. También puede ser que están definidos en relación a necesidades que los alumnos tendrán en semestres posteriores y presentan teorías y métodos que tal vez, y lo puse específicamente acá, se utilicen en el proyecto. No necesariamente, pero tal vez. Y luego hay distintas modalidades de actividades que nosotros utilizamos cuando dictamos los cursos. En general, los cursos son actividades que son organizadas por los docentes, mientras que todo lo que es trabajo del proyecto en sí está relacionado a actividades que están organizadas por los alumnos. Y recordemos que los cursos y el proyecto tienen en cada semestre, en un semestre estándar, vamos a decir, típico, el mismo peso. O sea que tiene tanta importancia el tipo de actividades que nosotros organizamos, que son los cursos, como las actividades que ellos organizan, que son todas las actividades relacionadas a los proyectos. El otro principio es la colaboración. La colaboración, como puse aquí, incluye compartir información, tomar decisiones, discutir, ayudarse unos a otros, comentar lo que hacen entre sí. Los estudiantes no solamente colaboran entre ellos, pero también colaboran con los docentes, que son supervisores cuando estamos en esta instancia de trabajar en proyectos. Y en muchos casos, sobre todo al principio de las carreras, los alumnos elaboran un contrato de colaboración donde se especifica en concreto cómo van a colaborar entre ellos y cómo van a colaborar con nosotros. Lo firmamos al contrato, tanto los alumnos como los docentes, y ahí, por ejemplo, decimos con cuánto tiempo de antelación nos tienen que llamar a las reuniones, cuántos días antes nos tienen que mandar la agenda, el programa para la reunión, el material que tenemos que leer, cómo prefieren ellos que nosotros nos comuniquemos con ellos, si en forma oral o en forma escrita. Y bueno, hay toda una variedad de aspectos, básicamente, que se definen en este contrato de colaboración. Y como les mencioné anteriormente, también esta colaboración suele involucrar actores externos. Finalmente, los últimos dos principios son el de ejemplaridad, y ejemplaridad significa que los proyectos con los que ellos trabajan son proyectos ejemplares, significa que son ejemplos de situaciones reales. Entonces, en principio, los alumnos podrían escoger un proyecto o otro o un tercer proyecto, y siempre van a aprender lo mismo, porque son todos ejemplos diferentes de una misma situación de aprendizaje. Y finalmente, el segundo principio es que los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje. El supervisor tiene un rol de facilitador del trabajo del grupo,
pero el estudiante es el que tiene la responsabilidad de efectuar el trabajo. Y también son responsables de su propio aprendizaje, de identificar qué es lo que necesitan aprender y de aprenderlo. Un proceso típico, lo puse entre comillas, cuando estamos trabajando con proyectos, es que el supervisor presenta un tema genérico dentro del tópico del semestre, como por ejemplo el registro de señales fisiológicas, que es un tópico general, y entonces uno presenta distintas propuestas de situaciones reales, básicamente donde se requiere hacer un registro de señales fisiológicas. Luego los estudiantes, por su cuenta, generan ideas de proyectos que podrían ser interesantes para trabajar en forma concreta, forman los grupos de trabajo, hay distintos escenarios básicamente donde estos grupos se forman. Tienen que formular explícitamente el problema general con el que van a trabajar, analizar este problema general y luego definir el problema concreto que van a utilizar durante el resto del semestre. A esta altura más o menos han utilizado los alumnos unas 3-4 semanas, o sea que le quedan unos 3 meses en el semestre para trabajar con el resto del proyecto. Luego tienen que identificar los métodos que van a usar para resolver el problema, aplicar estos métodos, y acá pueden ser muchas cosas diferentes. Puede ser que tengan que construir algo, puede ser que tengan que visitar algún departamento en un hospital, que tengan que hacer entrevistas en algún lugar o ir a hablar con pacientes, o puede ser distintas cosas. Y luego obviamente tienen que presentar los resultados, discutir tanto los métodos como los resultados y, sumamente importante, documentar todo este trabajo en un informe. Los alumnos básicamente son, al final de su carrera, realmente muy buenos en lo que es documentación del trabajo que han hecho. O sea, identificación de problema y elegir un método para resolverlo y presentar los resultados y demás, es algo que practican semestre tras semestre tras semestre. El supervisor tiene un rol de simple facilitador de la tarea de los estudiantes, les ayuda a reflexionar acerca de qué conocimiento tienen y qué conocimiento les falta. Les ayuda a reflexionar acerca de los métodos que han elegido, pero también puede ser acerca de métodos que tal vez no han considerado y que tendrían que tal vez involucrar en su discusión. También acerca del proceso de aprendizaje, del proceso de trabajo, de los planes que realizan. Acá funciona siempre el supervisor como un facilitador de la discusión del grupo. Y también ayuda a los alumnos a que hagan este trabajo dentro de los límites que están estipulados en este listado de resultados de aprendizaje que están asociados al proyecto en el plan de estudios. Porque sabemos como supervisores que este listado de resultados de aprendizaje es el que vamos a utilizar en la evaluación para evaluar si los alumnos han aprendido o no lo que tenían que aprender. Así que nuestro rol es asegurarnos de que ellos hagan todo lo que tienen que hacer en esos 4 meses de trabajo del proyecto para que puedan aprender lo que tienen que aprender. Y también, por supuesto, nos tenemos que asegurar de que el proyecto con el que trabajan sea realístico, que lo puedan terminar en tiempo y forma con los recursos que tienen. Acá les traje un diagrama muy simplificado de cuál es el flujo de trabajo, básicamente, cuando uno trabaja con un proyecto, y esto viene de un artículo que fue hecho acá por personal de la Academia de Aprendizaje Basado en Problemas de la Universidad de Aalborg, y básicamente los alumnos analizan el problema, resuelven el problema y documentan cómo lo han hecho. Y para poder hacer esto, tienen una gran variedad de información que utilizan, que proviene de los cursos, puede ser de grupos de estudio, de la literatura,
también de tutorials que encuentran, por ejemplo, que consiguen por su cuenta. Puede ser que también tengan que recoger datos en industrias, en empresas, en hospitales, en distintos lugares, en escuelas. También hay muchos alumnos que realizan experimentos, trabajo experimental en los laboratorios. Todo eso básicamente es lo que se integra en la resolución del problema y luego se plasma en la documentación, que es la base para el examen. Ahora quisiera entonces enfocarme un poco en este aspecto de cómo hacemos entonces para asegurarnos que los alumnos adquieren esta variedad de habilidades que están relacionadas a la interacción con los otros alumnos, a la interacción con sus supervisores, con otras entidades a lo mejor externas, con todo lo que es la reflexión acerca de lo que uno sabe y no sabe, de aprender por sí mismo. Todas esas habilidades que nosotros queremos fomentar que los alumnos adquieran utilizando este modelo, en realidad, si uno no tiene un método estructurado para definir esas habilidades y un método estructurado para documentar que los alumnos las han adquirido, entonces cuando ellos se reciben estamos más o menos otra vez en la misma situación, y es que no sabemos si lo han podido hacer o no. Como les comenté al principio, desde sus principios en la Universidad de Aalborg, el aprendizaje basado en problemas y el trabajo en proyectos ha sido una parte integral de la forma en que nosotros organizamos nuestras actividades pedagógicas. Y esto significa que en los objetivos de aprendizaje, en los resultados de aprendizaje de los módulos de los distintos proyectos, siempre ha habido algún resultado de aprendizaje que estaba relacionado, por ejemplo, a que puede establecer trabajo cooperativo con otros alumnos, o que puede presentar los resultados del proyecto en forma escrita y oral, ese tipo de formulaciones. Pero en realidad nunca se había hecho un trabajo sistemático para clasificar esas habilidades y asegurarse de que realmente los alumnos las practiquen durante todos estos proyectos. Y esto es un proceso que sí se ha hecho ahora en el último par de años en la universidad, que resultó básicamente en la revisión de absolutamente todos los programas de estudios de todas las carreras de la universidad, para ver cuáles eran estos resultados de aprendizaje que ya estaban escritos en los programas de estudio, y si había resultados de aprendizaje que nosotros sabemos que los alumnos adquieren porque los conocemos, porque sabemos el trabajo que realizan, pero que en realidad no tenemos documentación de que adquieran. Y entonces, ¿cómo hacer para incorporarlos? Se decidió, básicamente, esto a través de una serie de actividades, obviamente, en la universidad, que las habilidades que los alumnos deben adquirir se iban a clasificar en 4 categorías, que son las que les muestro aquí. Las habilidades relacionadas a problemas, habilidades metacognitivas, habilidades interpersonales y habilidades estructurales. Las habilidades relacionadas a problemas son aquellas habilidades que le permiten a los alumnos identificar, analizar, formular y trabajar con problemas ejemplares auténticos. Las habilidades metacognitivas son aquellas que permiten el desarrollo de habilidades personales cuando ellos trabajan justamente enfocándose en un problema concreto. Estas son las definiciones básicamente de estas habilidades. Las habilidades interpersonales son las que hacen posible trabajar con problemas complejos en la práctica profesional con distintos tipos de relaciones colaborativas. Y luego, finalmente, tenemos las habilidades estructurales, que son las que permiten organizar el trabajo del grupo en forma profesional.
Esto es básicamente cómo se decidió clasificar las habilidades que queremos entrenar, vamos a decir, a nuestros alumnos para que adquieran. Y también se decidió que tenemos que asegurarnos de que hay una progresión a lo largo de la carrera de grado para asegurarnos de que por cada una de estas 4 ramas, vamos a decir, de habilidades, hay una progresión, que los alumnos básicamente van incrementando el nivel de dificultad en esas habilidades que van adquiriendo. Y en esta progresión se ha tenido mucho énfasis no solamente en la progresión durante la carrera, pero también la progresión en las 2 interfaces que existen en el principio y en el final de la carrera universitaria. Y es cuando los alumnos empiezan en la universidad, los estudios universitarios, viniendo de una escuela media y luego se encuentran con este mundo universitario nuevo, con una forma totalmente diferente de trabajar. Y luego la otra interfase, que es la que sucede al final, que es cuando los alumnos terminan básicamente su carrera universitaria y comienzan su práctica laboral, su vida laboral. Entonces, estos 2 aspectos también se tienen en cuenta cuando se analiza esta progresión de habilidades y se asegura esta progresión de habilidades a lo largo de la carrera. Podría haber hecho como un listado bastante largo de ejemplos de distintas habilidades relacionadas a estas 4 facetas, pero en realidad lo que decidí hacer es mostrarles un ejemplo concreto para que vean cómo lo hemos implementado en la maestría en Ingeniería Biomédica. En particular, lo que quisiera que ustedes vean en esta tabla que les presento es que en el lado izquierdo tenemos los 4 semestres que corresponden a los 4 últimos semestres de la carrera universitaria. Acá tenemos resultados de aprendizaje, que son los que aparecen en el programa de estudios para el proyecto del primer semestre, proyecto del segundo semestre, tercer y cuarto semestre. Y obviamente hay muchos resultados de aprendizaje más. Acá yo simplemente he escogido uno que está relacionado a habilidades relacionadas a problemas y les muestro la progresión a lo largo de los 4 semestres. Entonces, en el primer semestre, por ejemplo, se pide a los alumnos que puedan identificar y formular una problemática concreta en uno de los siguientes campos. Procesamiento de señales, sistemas de información clínica, sistemas para la rehabilitación y luego hay varios más que no he anotado acá. En el segundo semestre se pide que puedan explicar en detalle el conocimiento científico a nivel internacional en el área del problema concreto con el que trabajan. En el tercer semestre no hay ningún resultado de aprendizaje relacionado a problemas y en el cuarto semestre se pide que puedan identificar, documentar y trabajar con problemas científicos en el campo de la ingeniería biomédica. Lo que les he marcado acá en negrita son básicamente una indicación de la progresión, donde desde identificar y formular, al semestre siguiente tienen que explicar, y luego tienen que identificar, documentar y trabajar con problemas científicos. Entonces ven ahí que en la misma formulación está la progresión, y luego tenemos otra progresión, y es que empiezan trabajando con una problemática concreta, luego tienen que referirse a un problema concreto, pero con información científica a nivel internacional, y finalmente acá a un problema en el campo de la ingeniería biomédica, que es mucho más amplio. Todo esto es para básicamente asegurarnos que ellos puedan identificar problemas científicos en los campos de investigación básica o clínica, que es la competencia profesional que está escrita en este listado de competencias, que es lo que ha aprobado el Ministerio de Educación, que ellos tienen que poder hacer cuando terminen. De la misma manera, por ejemplo, si miramos habilidades interpersonales, en el primer semestre se les pide que puedan colaborar en el grupo de trabajo. En el segundo semestre no hay ninguna, pero en el tercer semestre se les pide que puedan
elaborar, establecer colaboraciones a nivel del grupo de trabajo, pero también con un colaborador externo, así que acá ven cómo ya se incrementa el nivel de dificultad. Y en el último semestre también se les pide que puedan comunicarse con grupos heterogéneos, donde hay personas que tienen distintas especialidades. Y esto también está en relación directa con la adquisición de competencias profesionales. Habilidades estructurales. Acá les muestro un ejemplo también semestre por semestre. Primer semestre, que puedan reflexionar críticamente acerca de los aspectos positivos y negativos de la organización y planificación del trabajo grupal. Así que estamos hablando de todo lo que es cómo organizar el trabajo. Y acá se les pide básicamente que puedan reflexionar acerca de qué funcionó bien y qué no funcionó bien en su planificación de trabajo grupal. En el segundo semestre, tienen que poder documentar cómo utilizaron los recursos disponibles para poder alcanzar los objetivos de aprendizaje. Así que acá estamos hablando de cuántas personas hay en el grupo, cuántas horas pueden trabajar, a lo mejor otros recursos físicos también que tienen que ocupar en la realización del proyecto. En el tercero tienen que poder manejar situaciones complejas e inesperadas que requieren solución, y esto sucede normalmente porque en este semestre es donde tienen que tener esta relación con algún colaborador externo. Y finalmente, en el último semestre, tienen que poder desarrollar y evaluar críticamente un plan de actividades, también incluyendo el aspecto temporal del plan, para el trabajo que tienen que realizar en el grupo. Y finalmente, y ya estoy medio llegando al final de la presentación, con respecto a las habilidades metacognitivas. En el primer semestre, por ejemplo, se les pide que puedan reflexionar acerca de los factores que afectan el proceso de aprendizaje en forma negativa y positiva. Así que acá se enfocan básicamente en el proceso de aprendizaje. ¿Qué necesito aprender para poder resolver el problema que tengo en mis manos? Y aquí es básicamente reflexionar acerca de ese proceso de aprendizaje. En el último semestre se les pide, en cambio, de que puedan identificar qué necesitan aprender en relación a el problema concreto, el problema biomédico concreto con el que están trabajando. Y que puedan reflexionar críticamente acerca de su propio proceso de aprendizaje y responsabilizarse por su propio aprendizaje y su propio desarrollo personal. Estos dos puntos en forma concreta, creo que todos nosotros los podemos identificar como algo que usamos en nuestras vidas a diario, siempre, desde que nos hemos incorporado en el mercado laboral, básicamente. Identificar qué es lo que no sabemos y encontrar la forma de aprenderlo. Esto fue simplemente un ejemplo de cómo distintas habilidades relacionadas a estos cuatro grupos, básicamente como se decidió acá agrupar a las habilidades de los estudiantes, lo que pretendemos que los estudiantes aprendan, fueron implementadas en una carrera en particular, pero como les mencioné, esto se ha hecho para todas las carreras, así que si quieren más ejemplos, yo la verdad que encantada de buscarlos y discutirlos con ustedes también. Así como para terminar la presentación, creo que lo que caracteriza básicamente nuestro trabajo como docente es justamente facilitar a los estudiantes las herramientas que ellos tienen que utilizar tanto mientras están con nosotros en la universidad como luego cuando estén en el mercado laboral, para que aprendan a pensar, que aprendan a identificar los problemas, que aprendan a resolver por su propia cuenta los problemas, porque no hay forma de que nosotros podamos enseñarles todo lo que tienen que aprender en este mundo de desarrollo tecnológico que básicamente nos va sobrepasando día a día. Con esto doy por terminada la presentación, les agradezco por su atención y bueno, quedo a su disposición para escuchar sus comentarios, para compartir las experiencias, para sus preguntas, si las tuvieran. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Erika. Excelente tu presentación, aparte la claridad y este plus de poder tener también un ejemplo concreto, que es lo que muchas veces queremos. Preguntas tenemos un montón, esperemos poder responder aunque sea algunas, pero antes de ir a las preguntas, está con nosotros Hans Hoyer, que es el secretario general de IFIS, que te quiere saludar. Adelante, Hans. Muy agradecido, Marité. Y Erika, muy impresionante tu presentación. Espero tener la oportunidad, el gran privilegio de conocerte a nivel personal, pero en esta época con paciencia. Solamente un par de comentarios. Realmente gracias por tu very sensitive and appropriate presentación. Es la mejor manera para resumirlo. Primero, Marité, gracias por tu liderazgo en América Latina para mantener y crecer la participación de la comunidad latina, ¿no es cierto? Y tus esfuerzos, tu paciencia, trabajar con todos nosotros y todo para que tenga el impacto, te agradezco. Quisiera muy claramente, honestamente, expresar mi sentimiento, ¿no? Gracias. Eric, tú sabes, tenemos una relación con Albert University de muchos años y obviamente no solamente la querida Annette Colmus, obviamente, pero también otros colegas que dieron varios webinars y la reacción de la comunidad, ¿no es cierto?, ha sido muy positivo. Ambos en el mundo, digamos, habla inglés, también, ¿no es cierto?, en América Latina, muy agradecido. Un par de cosas solamente quisiera colocar aquí. Nosotros estamos trabajando con muchos amigos a nivel global, una conferencia global virtual, la primera, en vez de estar en Cape Town, África del Sur, la próxima semana estamos conectados como ahora virtualmente, ¿no es cierto? Y tenemos una participación excelentísima, pero una cosa que me alegra mucho es el compromiso, la participación de los líderes alumnos. Entonces, es increíble, ¿no es cierto?, el papel que están tomando líderes de alumnos de ingeniería de América Latina, del mundo, de la India, etc. Quisiera colocar esa semilla, voy a mandar el website de nuestra conferencia, me encantaría mucho, no solamente ver los profesores, pero los alumnos de Albert, que podrían estar algunos. Y si hay un interés, podemos explorar tal vez un discount, ¿no es cierto?, de su participación para que el dinero no sería un obstáculo, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, para su participación. Voy a mandar después. Una cosa quisiera mencionar a la comunidad global y también para ti, Erika. Estamos en el proceso de publicar el segundo libro, Rising to the Top, escrito por mujeres líderes de ingeniería, de académicos, etcétera, etcétera, la próxima semana. Y estamos trabajando a nivel global con la comunidad de líderes en la India y la África. Estamos conversando la dinámica de identificar mujeres líderes a nivel global, involucrar, tomar posición de liderazgo como Marité, por ejemplo, y otros. Es fundamental, un compromiso fundamental de IFIS y el GDC. Con estos, y finalmente, ¿sabe? Por la primera vez en nuestra conferencia global y por liderazgo de algunos alumnos latinos, Marité, vamos a tener una sesión sobre temas de salud mental para ingenieros. Muy pocos conversado estos temas. Estamos en otra época. Hemos identificado una psiquiatra de Colombia y varios otros expertos en el campo para justamente este tema. Solamente, no es cierto, quisiera compartirlo con nuestros participantes para ustedes, Erika y Marité, para ustedes. Gracias, un abrazo fuerte. Keep up the wonderful work que estás haciendo, ¿no es cierto? Nos veremos. Gracias, Marité. Muchas gracias. Bueno, no, por favor. Bueno, muchas gracias, Hans, por tus palabras. Anticipo que tenemos un montón de preguntas, no sé cómo vamos a hacer. Está con nosotros Adriana Paestino, presidenta del GDC Latam, que nos quiere anticipar, hacer una preguntita. Adelante, Adriana, y después seguimos con otras. Gracias, María Teresa. Erika, excelente tu presentación.
Me encantaron dos cosas, el espacio que cambias al profesor, que es el facilitador, porque acá siempre el profesor es el que da todo y creo que esa mentalidad es muy importante empezarle a involucrar en América Latina, de cambiar a que el profesor es el que acompaña, el que facilita. Una de las preguntas que tengo es, los problemas que tú pones y el ejemplo que colocabas es real, se llevan a la vida real, tienen ejemplos de que se hayan dado soluciones para Dinamarca, porque yo considero que la gran ventaja de esta metodología y sobre todo para América Latina tenemos tantos problemas que resolver a través de la ingeniería, que sería muy bueno empezar a tener esa cultura para posgrados, para ya cursos más avanzados que puedan realmente solucionar. ¿Cómo los llevan ustedes estos problemas? Es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias por el comentario. Sí, los problemas son problemas reales, reales de verdad, reales. Hay algunos semestres, por ejemplo, cuando estamos hablando de los primeros semestres en una carrera de ingeniería, donde es posible que las soluciones que encuentren los alumnos a los problemas no sean soluciones óptimas. Entonces, como que, bueno, no se utilizan luego, ¿no? Pero cuando ya estamos hablando de a nivel de maestría, los 3, 4 últimos semestres de las carreras, es muy, muy normal que los proyectos que nosotros proponemos como docentes están directamente relacionados a nuestras tareas de investigación o son proyectos que los alumnos establecen, definen por su propia cuenta, porque ellos tienen alguna colaboración, alguna relación con alguna empresa externa o con alguna organización, y a través de este diálogo, básicamente con esta organización externa, por ejemplo, encuentran que hay un problema a resolver y resuelven ese problema en el marco del trabajo de proyecto. Así que sí, sobre todo a nivel de la maestría, son proyectos donde se trabaja con soluciones reales, lo cual no quiere decir, por supuesto, que todas las soluciones sean viables, que se usen al final, pero muchas de ellas sí. Y hay muchas de ellas que también resultan en publicaciones científicas, por ejemplo, porque están muy, muy relacionados a tareas científicas que hacemos como investigadores en la universidad. Porque esa es otra de las características de los proyectos, en general de toda nuestra docencia, y es que nosotros hacemos docencia que está basada en investigación. Así que eso también es la forma en que estamos nosotros relacionados los distintos cursos y los distintos proyectos. Muchas Mira, gracias. una de las primeras No, preguntas... docencia e investigación es muy buena. Gracias, Marité. Gracias, Erika. Una de las primeras preguntas que nos hicieron desde los asistentes es si es posible acceder a estos datos reales para poder resolver problemas, si tienen alguna base de datos que pudiera ayudar a otros que quisieran usar este método, esta metodología de aprendizaje. No estoy 100% segura de a qué base de datos se refiere, porque en realidad no es que contamos con una base de datos necesariamente, porque en muchos de los proyectos, por ejemplo, son los alumnos mismos los que tienen que juntar los datos, porque es eso lo que tienen que aprender, es el método que tienen que utilizar, lo que es importante, es la recolección de datos en sí, lo que tienen que hacer. Sí, es cierto que hay proyectos, por ejemplo, que están enfocados en el procesamiento de señales, por ejemplo. Lo que tienen que aprender es más bien relacionado al procesamiento de señales. Entonces, es posible que, por ejemplo, el docente investigador que propone el proyecto tenga una base de datos o tenga señales, por ejemplo, que le quiera dar al grupo para que lo utilicen, porque el punto de atención, el aprendizaje no está en el registro en sí de las señales, sino en el procesamiento. Pero no existe como tal un repositorio, vamos a decir, de señales. Claro, una cosa así, sí. Está. Como tal no existe. Eso es justamente lo que tienen que hacer los alumnos. Está bien. Que otra de las cosas referida a nuestra realidad latinoamericana, ¿qué pasa con los cursos numerosos? ¿Es posible llevar adelante esta
esta metodología de aprendizaje? Esa es una pregunta, y la otra también es qué pasa con los tiempos docentes, cuánta dedicación le tienen que dar para que sea posible este trabajo. Bien. En principio, el aprendizaje basado en problemas es algo que nosotros tratamos de incorporar en todas nuestras actividades docentes. En el lugar donde está plasmado en forma concreta y explícita es en el trabajo grupal de los alumnos trabajando en su proyecto, que como les mencioné antes es la mitad del trabajo en cada semestre. Y luego tenemos los cursos donde tratamos de incorporar la mayor cantidad de resolución de problemas que se puede. Y esto usualmente se hace en la forma de que los cursos tienen una clase teórica y esto va acompañado de actividades en los laboratorios donde los alumnos resuelven problemas específicos en los laboratorios y cuando resuelven estos problemas específicos están trabajando en grupos, que es el mismo grupo del proyecto. También puede ser que resuelvan ejercicios y en ese caso los alumnos se ubican básicamente en habitaciones, son como pequeñas oficinas, vamos a decir, donde el grupo se sienta y resuelve los ejercicios y nosotros los docentes vamos a decir, de oficina en oficina y les vamos ayudando a resolver los problemas. No es que uno está, por ejemplo, yo he dado clases de electrónica o de matemática, que son grupos usualmente numerosos, y no es que uno tiene a 100 alumnos en un aula y están todos resolviendo ejercicios, sino que trabajan con sus compañeros. Y justamente es porque la idea es que resuelvan los problemas juntos y que cuando tengan dudas se pregunten unos a otros. Y la base para hacer eso es el grupo, es el mismo grupo con el cual resuelven el proyecto, el trabajo de proyecto. Con respecto a la cantidad de horas que trabajamos y demás, bueno, la cuestión es que como docentes universitarios nosotros tenemos un porcentaje, vamos a decir, de nuestra carga horaria que se dedica a docencia y el resto se dedica a investigación. Y para cada una de las distintas tareas docentes hay estipulado básicamente una normativa de cuántas horas docentes se requieren para hacer las distintas actividades. Entonces, la idea es que uno tiene que también como docente aprender a planificar su trabajo para poder ejecutar esta tarea docente dentro del marco de trabajo, básicamente. Entonces, si yo tengo que dar una clase teórica de, no sé, les digo como ejemplo, 45 minutos y luego se queda una pausa y otros 45 minutos más, o sea que a lo mejor son 2 horas en total, y yo sé que por esa actividad a mí se me da, vamos a decir, una cierta cantidad de horas fijas para preparación. La idea es que uno realmente tiene que organizarse y efectivizar su trabajo para poder hacerlo dentro de esa cantidad de horas fijas. ¿Y cuántos grupos, cuántos proyectos llevas en simultáneo? ¿Tienen algún...? Depende de semestre en semestre, porque cuando uno supervisa grupos, la cantidad de horas de docencia que uno junta, vamos a decir, por hacer supervisión, está relacionada a el tamaño del proyecto. Entonces, si es un proyecto de 15 créditos, te da una cierta cantidad de horas, y si es un proyecto de 30 créditos, te da más horas, porque los alumnos trabajan más y requieren también más facilitación por parte del docente, pero también está relacionado a cuántos alumnos hay en el grupo. Entonces, si uno tiene un grupo de 2 alumnos, tenés una cierta carga horaria, vamos a decir, y si tenés un grupo de 6, es diferente. Entonces, es difícil. Si tengo 3 grupos, no es lo mismo 3 grupos de 6 que 3 grupos de 2 alumnos. Y no es lo mismo un grupo a nivel bachelor que a un nivel de maestría. Entonces, es complejo. Y es como, bueno, uno siempre va buscando el balance. Requiere mucha dedicación por parte del docente también, del alumno y del docente. Sí. Sí, una pregunta que voy a tratar de englobar, porque son varias, y la preocupación más importante siempre es evaluar, cómo se evalúan. Entonces, dice, tiene, en cuanto a la herramienta de evaluación, dado que son problemas reales, ¿evalúan resultados directos? ¿O cuál sería una sugerencia a aplicar?
Y la otra duda también es cómo se trabaja en grupo, cómo se evalúa al grupo en sí y al individuo, al estudiante solo. Esas son las dudas. Bien, la evaluación no se basa en el resultado concreto que han obtenido los alumnos. Porque, por ejemplo, los alumnos pueden haber intentado resolver un problema y no pudieron resolverlo, y sin embargo han aprendido muchísimo. Si ellos pueden al final del proceso explicar por qué no pudieron resolver el problema, estoy pensando en algún problema técnico, por ejemplo, tienen que hacer, no sé, alguna medición de algo y extraer cierta información de unas señales, y bueno, supongamos que aplican un método incorrecto y no logran el objetivo, pero si ellos pueden darse cuenta de qué es lo que han hecho mal y pueden discutir y pueden decir esto es lo que falló y lo que tendría que haber hecho es esto, esto y esto, entonces en realidad sí están aprendiendo lo que tienen que aprender. Entonces no se evalúa en sí el resultado como tal, sino que lo que se evalúa es el aprendizaje. Y para eso tenemos como guía este listado de resultados de aprendizaje que están especificados en el plan de estudios. En ese listado, por ejemplo, te dice, como un ejemplo, que el alumno puede escoger los métodos adecuados para resolver el problema y aplicar esos métodos. Ese es un ejemplo sumamente genérico que les estoy dando, ¿no? Entonces, eso es lo que uno evalúa. Uno hace preguntas acerca de los métodos que han usado y pregunta acerca de otros métodos alternativos, o sea que no es solamente lo que han presentado lo que se evalúa, sino que otros métodos hubieran podido utilizar, pero es como basándose en el trabajo que han hecho ellos, se evalúa un conocimiento que es más general, vamos a decir. ¿Quién evalúa el proyecto? ¿El director? ¿El mismo director o hay otros? El supervisor funciona como evaluador en la instancia de evaluación, pero siempre hay otra persona, otro docente que acompaña al supervisor, y este otro docente tiene la función de ser un sensor que básicamente controla que la evaluación sea justa. Y esta otra persona, digamos, que también participa en la evaluación, en algunos semestres es una persona interna de la universidad, del mismo departamento, un colega nuestro, y en varias instancias, en cambio, son personas externas. Entonces vienen docentes de otras universidades, de las empresas, de los hospitales, y son ellos los que son los evaluadores. La otra pregunta que me habías hecho es cómo se evalúa en forma individual en el marco de un examen grupal. El trabajo grupal básicamente termina el día que los alumnos presentan el informe de su proyecto, y para eso tienen una fecha específica que es al final del cuatrimestre. Ese informe básicamente que ellos han preparado es la base para la evaluación. Eso es lo que nosotros leemos. Yo cuando leo, por ejemplo, el informe que han mandado los alumnos, es un informe que ya he leído en varias instancias durante el semestre, pero es la versión final que ellos presentan. Y lo leo como evaluador, no lo leo más como supervisor, facilitador durante el semestre. Y lo mismo hace el otro evaluador que participa en esta evaluación. Luego, el día de la evaluación, los alumnos hacen una presentación, está también estipulado cuánto tiempo puede usar en total y cada uno y demás, donde tienen que presentar como grupo el trabajo que han hecho, pueden presentar, por ejemplo, si han descubierto que habían cometido algún error, cuando ellos también leen su informe y se dan cuenta que hay algo que podrían haber hecho de otra forma, o algún otro aspecto que quieren discutir, lo pueden presentar también, pero ya desde el momento en que ellos empiezan la presentación, se los empieza a evaluar en forma individual, porque cada uno tiene una porción de la presentación y eso también se evalúa en forma individual, que también pueden comunicar lo que quieren comunicar. Luego viene una sesión de preguntas y respuestas donde ellos están todos juntos sentados y nosotros preparamos una lista de preguntas donde básicamente mi método para preparar la lista de preguntas es tomar el listado de todos los objetivos de aprendizaje, todo lo que ellos tienen que haber aprendido,
Está todo especificado, puede hacer esto, puede hacer esto, puede hacer esto, y yo preparo para cada uno de estos resultados de aprendizaje una lista de preguntas que me permiten a mí, basándome en el informe que leí, poder evaluar si han aprendido o no lo que tendrían que haber aprendido. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, de procesamiento de señales, yo voy a hacer montones de preguntas acerca del procesamiento de señales basándome en el informe que han hecho ellos. Entonces, en la situación del examen, yo hago una pregunta y al principio los alumnos básicamente indican si quieren responder o no, si tienen la intención de responder o no, indican básicamente levantando la mano. Ellos levantan la mano, pero nosotros decidimos quién responde. Y la idea es que uno de esa forma ecualiza para que todos tengan la oportunidad de contestar. Pero también tenemos la obligación de documentar si hay alumnos, por ejemplo, que nunca intentan responder. O que, por ejemplo, cuando alguien responde, después luego levantan la mano y agregan algo que no tiene mayor significado, por ejemplo. Todas esas respuestas son en realidad individuales, pero porque están sentados juntos, se arman unas discusiones extremadamente interesantes, porque cada uno contribuye con distintos aspectos. Entonces la evaluación es mucho más profunda que si uno tuviera una cantidad acotada de tiempo con un alumno solo, donde uno puede preguntar una cierta cantidad de cosas, pero no tenés tiempo de ir en profundidad a discutir distintos aspectos. Y el examen finalmente termina con una ronda o pueden ser 2, 3 rondas de preguntas individuales, donde nosotros decidimos a quién se le hace qué pregunta. Y esto también puede ser porque supongamos que uno se da cuenta que hay algún alumno que no ha contestado nada de lo que es, no sé, la parte de electrónica del sistema, entonces uno va y le hace preguntas concretas de eso a este alumno para asegurarse que sepa de eso. También puede ser alumnos, por ejemplo, que han demostrado que, o sea, mucho conocimiento, que se defienden muy bien, entonces uno les puede hacer preguntas a un nivel más avanzado para ayudarlos a obtener una nota más alta, por ejemplo. O alumnos que han tenido una performance bastante pobre y que están al borde de desaprobar, entonces uno les puede hacer preguntas un poco más básicas para darles la posibilidad de que aprueben. O sea que hay distintos objetivos, digamos, con esta última ronda donde nosotros preguntamos en forma individual. Pero luego la evaluación y el darles la nota es absolutamente individual, es alumno por alumno, revisamos el listado de los resultados de aprendizaje y vemos si pudieron o no lo que está en el listado y luego se les da la nota. Así que ese es el método. Estaba tu mail en la presentación porque hay un montón de preguntas que no vamos a alcanzar a responder, incluso nos hemos extendido mucho en el tiempo, pero la última, me están preguntando sobre qué obstáculos han encontrado en esto, y bueno, también si estamos hablando de obstáculos o cosas negativas, digamos, ¿cuáles son las virtudes de aplicar este método? Si vos pudieras hacernos un resumen. Voy a empezar con los obstáculos, entonces termino con algo positivo. Los obstáculos, creo que como en cualquier otra situación de la vida, hay ciertas dificultades siempre bueno, las cuestiones interpersonales, cuando los alumnos trabajan en grupos, que puede haber conflictos que afectan seriamente el trabajo en grupo. Y bueno, esos son obstáculos que tal vez nosotros como docentes, sobre todo si uno recién empieza y no está muy experimentado en esto, tiene dificultades también para poder ayudar a los alumnos a resolver estos problemas, porque, a ver, en particular yo tengo una formación como ingeniera y sin embargo me toca por ahí facilitar situaciones de conflictos grupales, donde yo la primera vez que me tocó dije, ¿y ahora qué hago con esto, no? Están los casos de alumnos que básicamente repetidamente rompen este contrato de colaboración con sus compañeros y no contribuyen al trabajo grupal. Es un problema grave y que afecta a grupos. Por supuesto que hay mecanismos donde los grupos pueden decidir excluir a una persona del grupo si la persona no contribuye, pero si el grupo no lo hace, y cuando envían el informe
al final el nombre del, digamos, estudiante problemático que no contribuyó al trabajo está en el informe, se considera que ese alumno participó igual que el resto de los alumnos. Eso, o sea, es problemático, porque por ahí a veces uno sabe que el alumno no ha contribuido, pero sus propios compañeros deciden incluirlo igual. En el aspecto positivo, bueno, tal vez deba comentar que estos son ejemplos concretos de algunas de las cuestiones puramente prácticas de implementación de este método, ¿no? Que son problemáticas. Aspectos positivos, yo creo que lo que a mí me sorprende siempre, semestre tras semestre, es cuánto aprenden los alumnos. Estamos hablando de alumnos que al principio del semestre, la mayoría de las veces no saben casi nada acerca de un tema y 4 meses después son capaces de presentarte una solución que muchas veces es realmente innovativa, que está muy bien evaluada, que está soluciones muy buenas, y lo hacen básicamente en un periodo de tiempo muy acotado, y solamente pueden hacerlo porque colaboran entre ellos, y porque tienen distintas habilidades personales ellos, y distintas habilidades técnicas, y a través de esa colaboración logran hacer algo que es mucho más grande que lo que cada uno podría haber hecho por separado. Y eso es algo de lo que hablamos siempre todos, ¿no? Que si colaboramos podemos hacer algo más grande, y yo lo veo cuando ellos trabajan con estos proyectos. Así que esta es la parte positiva con la que me quedo. Bueno, con ese ánimo y ese espíritu optimista, tenemos que trabajar todos, porque en Latinoamérica estamos en esta nueva manera de aprender, en que el alumno sea el centro y el responsable de su aprendizaje, y bueno, a través de esta metodología de trabajo es posible, pero bueno, hay que cambiar años, una estructura muy fuerte que tienen en general las facultades de ingeniería. No, me parece que no es el caso a lo mejor de Aalborg, que es una universidad nueva y puede resultar más fácil el cambio, ¿no? Tal vez porque desde el principio, desde el día 0, se empezó a trabajar de esta manera. O sea, el modelo también ha evolucionado durante los años, ¿no? Pero siempre se trabajó de esta forma, no hay un antes del aprendizaje basado en problemas para esta universidad en particular, ¿no? Pero, Claro. pero Claro, bueno. había un profesor que ahí entre las preguntas que decía, la universidad o la facultad donde yo estoy no trabaja así. ¿Puedo desde una materia, era termodinámica, trabajar en aprendizaje basado en problemas? Y seguramente que sí, pero hay que realmente estructurar la cabeza, digamos, de uno y pensar cómo puedo hacer yo para facilitar que los alumnos aprendan. Es un ejercicio sumamente importante para nosotros porque nos tenemos que despegar de ese rol de ser el que se para delante de un auditorio con 100 alumnos y tiene una serie de presentaciones y tal vez una pizarra y cuenta toda una historia a los alumnos. Ese rol del docente que enseña es un rol que nosotros tenemos que hacer a un lado. Y si uno puede hacer eso, si logra hacer eso, si logra reestructurar su cabeza y decir, ¿cómo puedo hacer yo para que los alumnos por su cuenta vayan y lean tal libro, tal capítulo para que puedan resolver ciertos problemas? Entonces la respuesta es sí, sí se puede. Hay, por supuesto, algunos casos donde ellos realmente necesitan que nosotros les ayudemos a comprender algunas cuestiones teóricas. Bueno. Materias como termodinámica, por ejemplo, donde hay mucha resolución de ejercicios, en realidad la verdad que es posible. Uno tiene que escoger ejercicios que sean aplicables, que sean entendibles dentro del campo de trabajo de los alumnos y que ellos tengan que encontrar las herramientas para resolver los ejercicios, no que nosotros les presentemos la teoría y que luego ellos resuelvan los ejercicios, sino que invertir, ¿no? Es lo que se llama flipped classroom. Sí, claro. Excelente, Erika. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. La verdad que fue un gusto escucharte. Espero que la audiencia también haya quedado satisfecha. Hay muchas felicitaciones. Después te vamos a pasar las preguntas que quedaron y si no, bueno, estaba tu mail. Y bueno, acá terminamos.
agradezco a Erika, gracias también al equipo, a Liki y Damián por ayudarnos, y gracias a la audiencia. Gracias Hasta a luego, todos. un gusto. Hasta luego. Gracias. Chao. 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 Chao, Adriana, Hans. Muy Bye. bien, muchas gracias. Estuvo muy bueno. Chao.